Buenas noches, licenciada y compañeros. Nosotros somos el equipo número 1, integrado por Ivonne Pamela Gudiel, María Sánchez y Karen Sujei Reyes. Vamos a hablar sobre el tema Centroamérica hacia la independencia, características generales del periodo 1760 a 1823. Una de las características generales que se dio en este periodo fueron los cambios en el sistema colonial, comercio y coyuntura. La reorganización imperial inventada por los Borbones en el siglo XVIII es inmensa. El problema enfrentado se resume sosteniendo que los monarcas tenían ante sí un imperio enorme y diverso, cuya integridad era crecientemente amenazado por las potencias en ascenso como Inglaterra. Las reformas más importantes se hacen efectivas en el periodo de Carlos III. El periodo de reformas coincide con un auge económico indudable, la de Río de la Plata, por ejemplo, mientras que otros como Centroamérica, los resultados no parecen haber correspondido a los esfuerzos realizados. Durante la primera mitad del siglo XVIII se formó una coalición de intereses entre comerciantes de Cádiz y los de la ciudad de Guatemala. El tráfico se efectuaba fundamentalmente por el puerto de Santo Tomás y los repetidos intentos de habilitar Omoa y Trujillo como alternativa fracasaron, sin lograr romper la conexión monopolista. Un grupo reducido de mercaderes guatemaltecos, criollos peninsulares, dominaba la financiación y comercialización del añil, principal producto de exportación de Centroamérica. Las zonas de producción más importantes se localizaban en El Salvador y Nicaragua, controlando Guatemala las principales corrientes de comercio interno de Centroamérica, cuya rama de mayor peso era la ganadería. Otras consecuencias de las reformas borbónicas fue la de la aplicación de la ordenanza de intendentes en 1795. La reorganización administrativa implicó la creación de la Intendencia de El Salvador, Ciudad Real, León y Comayagua. Asimismo, en este periodo se advierten dos fases coyunturales. La primera, que corresponde al apogeo del añil, al final de la piratería en el Caribe y a una recuperación de la flota española. La segunda, desde 1792, caracterizada por una serie de depresión vinculada a la declinación del añil, a las guerras del periodo de la Revolución Francesa y el Imperio, y posteriores a la crisis final del Imperio Español en América. En 1796, un informe del Consulado de Guatemala revela la escasez de productos europeos en el mercado centroamericano, conduciendo al desarrollo de manufacturas domésticas de telas de algodón de San Salvador y Quetzaltenango. Como segunda característica, tenemos el comercio ilegal y la presencia británica. La presencia británica en el Caribe, notoria desde mediados del siglo XVIII, con la ocupación de Jamaica, 1655, se extiende también por los litorales de Centroamérica. Observaba ya esta presencia en Belice, la Mosquitia. Hacia mediados del siglo XVIII, dichas zonas constituidas un genio ventajoso por los cortes de maderas preciosas, por una parte, y constituir a la base de la penetración comercial en América Central y del contrabando por otra. Las autoridades españolas hicieron cuanto pudieron para desalojar a los ingleses, pero no lo consiguieron, salvo ocasionalmente en las islas de la Bahía de Honduras. Desde el capitán general Matías de Galvez, hábil militar y firme agente de la política ilustrada de los Borbones, logró considerables éxitos.
Sin embargo, el Tratado de París, que pone en fin a la guerra de Francia, España y Estados Unidos contra Inglaterra 1783 y la Convención de Londres de 1786, reconoce los derechos británicos a los cortes de madera en las costas del Caribe entre los ríos Belice y Hondo y obliga al desalojo de la Mosquitia. Es a partir de 1787 que el poblamiento de Belice cobra mayor importancia. En 1797, cuando España e Inglaterra están en guerra, ocurre el último intento por desalojar a los ingleses, intento que fracasa. Y es que la ocupación inglesa será ratificada por el Tratado Anglo-Español de 1814. Y 2 años después la presencia británica se afirma de nuevo rey Jorge Federico II. Es coronado por los ingleses en Belice. En vísperas de la independencia, la influencia inglesa en la costa del Caribe era dominante. Se trata pues de un comercio de contrabando, deficitaria para América Central, que drena por lo tanto el metálico circulante y que cuenta con agentes y beneficiarios en la propia capital del Reino de Guatemala. La coyuntura política de fines del siglo XVIII y los primeros del siglo XIX, trágica para España, y agiliza notoriamente la penetración comercial extranjera. Con las comunicaciones cortadas, las autoridades coloniales no tienen más remedio que permitir el comercio con los países neutrales y aliados. La invasión favorece a los Estados Unidos y desde 1808 a Inglaterra. En 1819, el comercio con Belice es autorizada por el Capitán General de Guatemala. Y es que la importancia comercial de Belice se incrementa notoriamente a partir de la independencia y mantendrá un rol dominante hasta mediados del siglo XIX. Y es que los factores de esta preeminencia fueron, entre otros, según Naylor, como punto número 1, la desintegración del imperio colonial español y por el ende de las rutas comerciales que conectaban a América Central con Europa. Como punto número 2, la ausencia de puertos adecuados en las costas del Atlántico, por lo que el comercio de combataje con Belice era prácticamente obligatorio. Como punto número 3, la poca importancia y dispersión de las exportaciones centroamericanas que no justificaban y hacían difícil la instalación de puertos importantes. Y como punto número 4, la preeminencia británica a nivel mundial en el aspecto industrial, comercial, financiera, naval. En 1824, unas pocas cosas comerciales inglesas tenían sucursales en Belice y agentes en América Central. Estas actividades se expandieron notoriamente en las décadas siguientes y permitieron juzgar a los intereses británicos un papel de notorio relieve.